Muy buenas, queridos espectadores, a este ciclo de tertulias sobre gobernanza y economía. Vamos a iniciar la quinta sesión. En esta ocasión vamos a contar con el profesor Rodolfo Ramos, profesor de CEDEUR y Juan Carlos, y el tema de la tertulia va a ser la política económica de la Unión Europea. Como ya han podido entender a lo largo de los diferentes programas, la gobernanza tiene que ver con la manera en la que se pueden definir las políticas públicas y se gestiona lo común. Y por otro lado, la economía, que es un tema de actualidad siempre, pues tiene que ver con cómo gestionamos los recursos y los asignamos de manera equitativa. Entonces, en estas tertulias estamos intentando equilibrar estos dos aspectos. La gobernanza de este aspecto específico de la vida social, que es la economía. Así que muy bienvenido, Rodolfo, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergio, por la invitación aquí al espacio de La Solana y además donde estamos también acompañados, ¿no?, también por alumnos de CEDEU, y espero que os resulte interesante, ¿no?, el debate que vamos a tener sobre un aspecto que creo que es muy importante, que es la gobernanza, la forma de hacer las políticas económicas en la Unión Europea. Muy bien, Rodolfo. Entonces, antes de comenzar con el tema, nos gustaría que comentases un poco, compartieras con nosotros un poco tu trayectoria, ¿no? Yo en la presentación he dicho que eres profesor de CEDEUR y Juan Carlos, pero si quieres cuéntanos algo de ti para que te conozcan nuestros espectadores. Alguno igual ya te conoce, pero el resto estará deseoso de saber un poco más de ti. Pues yo fundamentalmente me defino como un profesor de toda la vida, porque la verdad es que mis comienzos fueron en una multinacional, estuve 5 años trabajando en una multinacional, pero luego me gustó mucho el tema de la docencia y la investigación y estuve trabajando durante mucho tiempo en una universidad de Madrid. Luego estuve trabajando en otras universidades de España, en concreto pues en la Universidad Católica de Ávila, luego estuve trabajando en la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente pues estoy en el proyecto CEDEU, que es un proyecto ilusionante y que me ha hecho dejar los otros sitios donde daba clase y fundamentalmente pues lanzarme pues a este proyecto, yo creo que innovador e ilusionante, pues que es CEDEU. He investigado mucho, como creo que corresponde pues a un profesor con trayectoria, sobre todo pues he trabajado temas de política económica, mi especialidad es en política económica, políticas macroeconómicas, y en especial he trabajado desde el punto de vista de investigación en temas relacionados con regulación económica y en especial en el transporte. Eso ha sido posiblemente pues, donde más he trabajado desde el punto de vista no solamente de investigación, sino también de asesoría. Por ejemplo, he estado trabajando en Ucrania, asesorando al gobierno de Ucrania sobre regulación y sobre cambios en sus empresas públicas. En definitiva, el tema del transporte y las políticas económicas pues, son mi especialidad. Rodolfo, antes de comenzar, ¿podrías explicar a aquellos que nos están viendo qué es la macroeconomía? Porque este elemento didáctico es algo que también es transversal en todos los programas. Desde el primero, además de hablar de la gobernanza y la economía, nuestro propósito es poder contribuir a que aquellos que nos están viendo puedan incrementar en cierta manera su entendimiento de todos estos temas. Entonces, antes de seguir, si puedes decirnos brevemente qué es la macroeconomía. Es un término que se escucha, pero... Se escucha y además muchas veces los políticos dicen la macroeconomía va bien y la microeconomía va mal, refiriéndose pues a la situación económica de las familias y de las empresas. Yo creo que es muy sencillo diferenciar macroeconomía y microeconomía con un ejemplo. Macroeconomía se refiere a si, por ejemplo, España la consideramos como una empresa, pues es la gestión de España como si fuese una empresa. Y la microeconomía sería pues cada uno de los españoles cómo les está yendo económicamente. Entonces, si nosotros consideramos cómo le está yendo a España, en general, agregadamente, pues es macroeconomía. Incluso podríamos definir una macroeconomía de la Unión Europea, que sería cómo le iría a un país que se denominase Europa. Y la microeconomía pues se refieren a las empresas y a los individuales, a los agentes económicos individuales y cómo realizan sus intercambios en los mercados, y esa sería la principal diferencia. O sea que sí. No, por favor, o sea que si nosotros considerásemos España sociedad anónima, pues eso sería macroeconomía, España sociedad anónima. Las cuestiones relacionadas con cómo le va a España. Eso sería la idea. Entonces, podría darse la paradoja de que España o un país está, en términos generales brutos, avanzando económicamente, pero que sectores de la población se encuentren retrocediendo, por ejemplo. Efectivamente, porque estamos hablando de grandes agregados.
y entonces puede que el consumo esté aumentando, pero es el agregado del consumo de todas las familias, lo cual no quiere decir que a unas familias se les puede ir muy bien y a otras les está yendo muy mal, pero agregadamente, en conjunto, pues puede ser que efectivamente pues, parezca que está yendo bien, pero desagregadamente pues cada uno pues, tiene su historia. Muy bien, pues si te parece continuamos. Rodolfo, una de las cosas que hemos estado viendo en los programas anteriores relacionada con la gestión de la economía es que en esta época los procesos sociales se han globalizado la cultura, se ha globalizado la tecnología, los procesos científicos, las migraciones, los problemas, las amenazas, la economía, pero la política no ha seguido el mismo ritmo. Y esto ha generado un déficit de gobernanza que se observa claramente en el ámbito global, a nivel internacional. ¿De qué manera este déficit de gobernanza también acontece en la Unión Europea? ¿De qué forma esta falta de unidad política, en cierta manera, afecta la definición de las políticas económicas en la Unión Europea? Pues verdaderamente es decisivo porque lo que está ocurriendo en la Unión Europea es un tanto particular desde el punto de vista de las políticas económicas. Los países que estamos en el euro hemos cedido unas partes de nuestras políticas económicas a unos organismos supranacionales, mientras que otras políticas sí las decidimos nosotros, los países. Y en concreto la política más importante que se ha transferido es la política monetaria. El Banco Central Europeo en Frankfurt es el que decide una parte importante de la política económica. Pero la cuestión es que ese organismo supranacional es un organismo que no tiene un control democrático, sino que es un organismo técnico pues, que se encarga de aplicar la política monetaria mediante variaciones de tipo de interés y que fundamentalmente este Banco Central Europeo está hecho a imagen y semejanza del antiguo Banco Central alemán. Y esto es muy importante para entender qué ocurre en Europa. Cuando se creó el euro, los alemanes verdaderamente no querían entrar dentro del euro porque desconfiaban de un banco central participado por países donde la inflación pues, no había sido su objetivo. Hay que recordar que los alemanes quedaron muy traumatizados por una experiencia que fue la pérdida de valor de su moneda y que fue justo antes de la subida al poder de Adolf Hitler, y que esa crisis económica a ellos les dejó verdaderamente pues, una marca histórica. De tal forma que para ellos la inflación es algo muy importante tenerla controlada, mientras que para otros países pues, tampoco es una cuestión primordial. Y ellos consideraban que el hecho de que hubiese un Banco Central Europeo pues, no era una buena idea, que incluso ellos pensaban que el Banco Central Europeo tendría que ser su propio Banco Central alemán. Finalmente, ¿cómo se les convenció a los alemanes? Creando un banco central que era a imagen y semejanza del que ellos habían tenido. Nuestro Banco Central se caracteriza porque su único objetivo es tener la inflación controlada. Frente a este Banco Central, los precios, tenerlos controlados, y ese es su único objetivo. Pero fíjate que en Estados Unidos, el Banco Central de allí, la Reserva Federal, el equivalente, tiene un doble objetivo: mantener controlados los precios y además crear empleo. Por lo tanto, tiene un mandato dual. Es un banco central que durante la crisis económica en Estados Unidos procuró que no solamente se controlasen los precios, sino que además se fomentase el crecimiento económico. En cambio, nuestro Banco Central es un banco central que su único objetivo es tener controlados los precios y no se preocupa del crecimiento económico y del empleo. Entonces, esta es una cuestión muy importante porque uno de los organismos fundamentales dentro de la gobernanza de la Unión Europea es un organismo que no está sujeto a ningún tipo de control democrático, que es un organismo técnico y además creado con un objetivo fundamental, que es ese control de precios. Fíjate que esto, el problema que tiene un banco central para todos, antes cada país tenía un banco central y, por decirlo de alguna manera, cada banco aplicaba la política económica que le resultaba más beneficiosa al país en ese momento. Pero ahora tenemos un banco central que tiene que decidir qué política económica es buena para todos los países de Europa. ¿Qué ocurre? Cuando a todos los países nos va mal, está claro que tiene que impulsar la economía. Pero ¿qué ocurre cuando a unos países les va bien y a otros les va mal? ¿Qué ocurre en términos prácticos cuando a Alemania le va bien y cuando a España, Italia y Grecia le va mal? Evidentemente, cuando a
a Alemania le va bien, aplicará políticas para controlar sus precios, pero esas políticas perjudican al resto. Evidentemente, un banco central que de alguna manera pues tiene que decidir una política económica para todos, pues resulta que va a tener pues que tomar unas decisiones que no van a ser siempre las más adecuadas. Y es que parte de la crisis ha partido también en Europa de decisiones que no fueron adecuadas. Por parte del Banco Central Europeo. ¿Quién nombra, por cierto, a sus integrantes? Es un nombramiento que lo realizan por parte de los consejeros y se pretende que sea un organismo que no tenga influencia política. Desde el punto de vista que se considera que los bancos centrales tienen que ser independientes, porque tampoco es bueno que sean controlados por las autoridades para que no hagan políticas económicas inadecuadas. Entonces, es un nombramiento técnico y pues al señor Mario Draghi pues se supone que se le ha nombrado pues, por los componentes de los otros bancos centrales que componen el sistema europeo de bancos centrales y de una manera, pues digamos, independiente. Pero lo que estamos contando es que cuando a Alemania le iba mal, porque a Alemania le ha ido verdaderamente mal, cuando tuvo que hacer importantes reformas, el Banco Central Europeo tuvo unos tipos de interés bajos. Los tipos de interés bajos impulsan la economía para que puedan los bancos prestarse entre sí, para que la actividad económica pues, sea más fluida, pero justo en ese momento países como España tenían una burbuja importante. O sea, necesitamos que el Banco Central frenase la economía. Alemania necesitaba aceleración y nosotros freno. Finalmente, ¿qué decidió? Aceleración. Parte del problema de la burbuja inmobiliaria en España fue eso. Los precios subían tanto, que los tipos de interés, lo que se pagaba por las hipotecas, si restabas el efecto de la inflación, resultaba que eran realmente muy baratas. Era un claro incentivo a endeudarse y parte de esa burbuja inmobiliaria que ha sufrido España, pues tiene como consecuencia esas políticas que ayudaban a Alemania. Pero claro, cuando las cosas han cambiado de tornas, resulta que nosotros necesitamos un impulso económico porque no estamos bien y Alemania necesita un control, pues resulta que el Banco Central Europeo finalmente ha decidido impulsar la economía, pero ha sido muy lenta a la hora de impulsar la economía. En Estados Unidos rápidamente reaccionó impulsando la economía después de la crisis y en Europa hemos tenido que esperar muy mucho para que verdaderamente luego se haya decidido aplicar unas políticas parecidas en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de ese freno? Pues que Alemania decía, oye, que ahora mismo a mí no me interesa una política de impulsar la economía porque a mí me va bien. ¿Qué le pasa a los países del sur? Pues bueno, que ellos se los arreglen. Luego hablaremos de cuáles son sus recetas de política económica para los países del sur, que son un tanto particulares. Pero creo que no hay que perder esa perspectiva de que el Banco Central Europeo es un organismo que que tiene una particularidad. Pero dentro de esta arquitectura de las políticas de la Unión Europea, luego hay otra particularidad que nos diferencia en función de Estados Unidos y yo creo que luego nos va a ayudar pues, a las diferentes cuestiones pues, que vayan surgiendo sobre gobernanza, pues a entenderlas. La situación entonces es que la política monetaria la decide un organismo y un organismo que tiene que decidir qué medicina aplica a todo un grupo de países y los países pueden necesitar medicinas diferentes. La política de los presupuestos, los gastos públicos y los impuestos los decidimos los países, pero la cuestión es que tampoco lo decidimos de una manera libre porque dentro de la gobernanza europea se ha creado una cuestión de control que se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Qué es este Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Que seguramente pues, alguna vez hemos escuchado, ese del límite del 3%, la deuda no superior al 60%. Pues esto tiene una historia curiosa. Cuando se entró en el euro, Alemania no se fiaba del resto de los países porque pensaba que se iban a endeudar y que iban a ser una fuente de peligro para el resto de los países debido al autoendeudamiento. Entonces Alemania dijo, pues muy bien, vamos a limitar el endeudamiento que pueden tener los países y el déficit que pueden tener los países. Se limitó el déficit a un máximo del 3% y la deuda a un máximo del 60%. Entonces los países no tenemos integrantes de la Unión Europea, no tenemos libertad a la hora de hacer la política fiscal que queramos, porque tenemos que respetar esos límites. La política fiscal tiene que ver con el tipo de impuestos. Sí, es decir, los gastos y los ingresos, los gastos públicos y los impuestos. Si un país le va mal
y el Banco Central Europeo le ayudase bajando los tipos de interés, pues entonces podía salir adelante. Pero si el Banco Central Europeo no baja los tipos de interés y un país le va mal, podía bajar los impuestos y subir los gastos, crear más déficit. ¿Cuál es el problema? Que eso no lo podemos hacer en Europa, porque tenemos un límite. Por lo tanto, tenemos una arquitectura dentro de la gobernanza donde verdaderamente los países, cuando están en una situación donde la economía no funciona, no puede confiar en que el Banco Central Europeo baje el tipo de interés para ayudarles, ni tampoco pueden aumentar el gasto público y bajar los impuestos para impulsar la economía. Por lo tanto, te encuentras en una situación que dices, bueno, ¿y qué puedo yo hacer para solventar una situación de crisis? Eso es una de las claves para entender esta crisis en Europa, que por cierto en Estados Unidos han tenido una crisis también importante, pero la han superado, han remontado. En cambio Europa se ha visto en el momento de la crisis con unos déficits de gobernanza, de diseños de política económica que nos han hecho pues luego tener unas consecuencias que yo creo que están siendo indeseables desde el punto de vista de las políticas que estamos aplicando y las consecuencias que pueden tener, no solamente económicas, sino yo creo que políticas que las vamos a sufrir seguramente dentro de... Entonces ese déficit de gobernanza global que mencionábamos debido a que los procesos se han globalizado, pero la política o la capacidad de gestión de lo común no ha avanzado al mismo ritmo, también se manifiesta en la Unión Europea. En realidad hay un problema de unidad dentro de lo que está ocurriendo entre los diferentes. Porque Estados Unidos es los Estados Unidos de América y en cierta manera vela por el interés colectivo. Pero en Europa, aunque se ha ido avanzando hacia niveles de unidad e integración mayores, el interés nacional sigue jugando un peso demasiado Efectivamente, Sergio. La cuestión es, fíjate, la diferencia que hay entre Estados Unidos y los supuestos Estados Unidos de Europa. Nosotros en Europa hemos hecho, según los americanos, a mí me hace mucha gracia esta expresión, hemos hecho la casa por el tejado. Nosotros, verdaderamente, antes de hacer una unión política, hemos querido hacer una unión económica que luego nos llevase a una unión política. Pero claro, nos hemos dado cuenta que cuando han venido mal las cosas, esa unión política, no existir, nos hace que ahora mismo pues, tengamos una cierta parálisis desde el punto de vista de la Unión Europea. En Estados Unidos, verdaderamente la clave en Estados Unidos es que ellos tienen un presupuesto común importante y cuando le va mal a un Estado y le va a otro Estado bien, el Estado que va bien ayuda al que va mal. Es un concepto de caja única, por decirlo de alguna manera, que hace que sean como vasos comunicantes. Si a uno le va bien a un Estado y al otro pues le va mal, uno ayuda al otro. Entonces esto que técnicamente pues, los macroeconomistas le llamamos shocks asimétricos, en Estados Unidos se puede arreglar. Si a un Estado le va mal, el Estado que va bien le va a ayudar y además tienen una ventaja. Si hay paro en el Estado que va mal, sí hay una posibilidad de flujo migratorio de trabajadores que van a ir al Estado que está bien. Entonces tienen un sistema de estabilización. Esto no lo tenemos en Europa. En primer lugar porque el presupuesto común es muy pequeño, es ridículo, y luego por otra parte porque no hay un presupuesto de la Unión Europea, no hay una política fiscal, no hay un gobierno, no hay una gobernanza de la política fiscal. Tenemos la política monetaria transferida a un organismo técnico que ya hemos visto que además tiene un objetivo claro de control de inflación, mientras que la política fiscal no está transferida y depende de los Estados miembros y además la tienes limitada. Entonces esa es la gran diferencia. Estados Unidos tiene una unión política, mientras que en Europa no hemos avanzado en esa unión política. Hemos pensado que la unión económica nos iba a llevar a la unión política, pero verdaderamente nos hemos dado cuenta que, claro, eso hubiera sido factible posiblemente si la economía hubiera ido bien. Pero claro, cuando nos hemos encontrado con una gran recesión, ahora mismo nos estamos dando cuenta que las costuras se nos rompen por todos los lados. Ese es quizás el problema. Sí. Entonces, una cuestión antes de seguir. Parece que una particularidad también del Banco Central Europeo, porque tú mencionabas los tipos de interés, que los tipos de interés no es el porcentaje de dinero que paga el individuo cuando un banco le presta, sino es el porcentaje que pagan los bancos en sus préstamos, ¿verdad? Yo te diría más sencillo. Yo siempre pongo un ejemplo a los alumnos que digo que no me escuche ningún profesor de macroeconomía, digo, me tapo yo los oídos, pero que lo podemos entender de una manera sencilla. El Banco Central Europeo es como un mayorista de dinero que se lo vende a los bancos y los bancos se llevan un margen. Entonces, él tiene el monopolio de ese dinero. Es como si yo tengo esta agua y yo soy el dueño de esta agua y yo a ti te la revendo. Y entonces, cuando quiero que la economía vaya mejor,
pues te doy más agua a un precio más barato que se llama tipo de interés de intervención, más barato. Banco, de banco a banco. A banco, eso. Como yo soy el mayorista y tú necesitas el dinero, yo como mayorista te lo voy a dar a un precio más barato. Si yo te lo doy a un precio más barato, tú lo prestas más barato. En teoría. En teoría. Pero en un principio, y si funciona bien la competencia, si yo te doy el dinero más barato, tú te vas a encargar de ponerlo más barato porque otros bancos pueden que lo pongan más barato y te quiten el mercado. Y que si yo quiero frenar la economía, lo que hago es que te vendo el dinero más caro. Si te lo vendo más caro, tú lo vas a prestar más caro y entonces la gente y las empresas pues van a adquirir el crédito más caro y eso frena la economía. Es un mecanismo sencillo. Te digo, esto es como una burrada que si lo escucha un profesor de macroeconomía, pero yo creo que es bastante intuitivo. Tú necesitas agua, sería esta agua, y yo te la vendo al precio, la cantidad y al precio que yo considero que es el necesario para la situación económica. ¿Que quiero una situación económica donde quiero frenar la economía? Te vendo el dinero más caro, yo Banco Central, a los bancos y luego ellos los venden al por menor más caro. ¿Que quiero impulsar la economía? Pues entonces te pongo el agua más barata. Ahora mismo en una situación como la que estamos en Europa, donde los precios no es que no suba, que no haya inflación, sino que hay peligro de que los precios bajen, ahora mismo no solamente estamos dando mucha agua, sino es que prácticamente la estamos regalando a barreños. El Banco Agua a los bancos para que ese dinero vaya a los particulares. Y después hay un flujo que continúa hacia los particulares o hay... Ese es el problema, que debido a la desconfianza, aunque se está dando mucho dinero y mucho dinero, de una cuestión técnica que se llama pues, facilitación de crédito cuantitativa, verdaderamente, claro, si tú no ves las perspectivas económicas claras, por muy barato que te dé el dinero, los bancos pues, no encuentran o no quieren pues, prestarlo. Y además los bancos también, de alguna manera, lo que están haciendo es, en vez de prestar ese dinero, lo están llevando pues, hacia inversiones más seguras. Entonces, verdaderamente, lo que ahora mismo no funciona es una cosa que llamamos los macroeconomistas el mecanismo de transmisión monetaria. O sea, que lo normal que sería es que si yo te pongo el dinero más barato, pues esto funciona, pues ahora mismo está eso parado por la falta de confianza. Muy interesante todo lo que planteas y muestra también cómo el énfasis excesivo en la competición, el conflicto, el interés nacional hace que se bloqueen los procesos por un lado y por el otro lado el hecho de que la economía tenga cierta preponderancia por encima de la política, del conocimiento, etcétera, puede dar situaciones como esta, ¿no? Que parece que una cuestión técnica. Eso, por cierto, Habermas, que tú conoces bien, habla siempre de la confusión que existe entre lo técnico y lo político, ¿no? Habla que la economía es una cuestión política, una cuestión ética, una cuestión práctica, pero normalmente se está abordando desde una perspectiva técnica. Y esa es la pregunta que te quería lanzar, porque normalmente las cuestiones económicas parecen cuestiones técnicas, pero esto es algo reciente, ¿no? Porque precisamente la economía, hemos hablado alguna vez nosotros, antes se estudiaba como la economía política. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había diferentes corrientes teóricas que concebían la economía de diferentes formas y planteaban qué puede ser lo mejor para una sociedad y había cierto debate, ¿no? Los liberales, los marxistas, los monetaristas, Friedman, etcétera. Pero hoy día parece que hay una de esas escuelas, la de Harvard, que se ha impuesto, que además está más asociada con el neoliberalismo, que plantea que solo hay una vía y una receta y unos mecanismos ante los problemas económicos, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos un poquito? Sí, efectivamente. Vamos a ver, la cuestión es, y dentro de la economía, siempre pues ha habido como una corriente que consideraba que la economía puede ser una ciencia totalmente aséptica y que un economista es como un mecánico que arregla problemas y es como un ingeniero. Mientras que hay otra rama de la economía que considera que dentro de la economía es muy difícil que no exista la influencia de juicios de valor, de lo que tú consideras que es mejor, de tal forma que una economía totalmente aséptica pues no existe. Es más, dentro de esa línea de la economía que considera que son importantes los juicios de valor y todos los aspectos sociales, pues la rama de la política económica pues es muy relevante. La política económica se dice que es política de nombre y económica de apellido, de tal forma que tiene una interacción entre economía y política importante. Y es que, evidentemente, hay que tener en cuenta en qué contextos económicos se están tomando las decisiones políticas. Ahora mismo en Europa
la política está pesando mucho. Ahora mismo en esta situación que tenemos de bajo crecimiento económico, pues posiblemente una receta que sería muy adecuada y que podría solventar muchos problemas que estamos teniendo los países del sur sería que Alemania gastase más. Es muy curioso que mientras que a los países del sur pues económicamente pues, les está yendo mal y ha aumentado su déficit y su deuda, a Alemania le va mejor que nunca. Si Alemania, en vez de, vamos a decirlo en términos prácticos, Alemania está ahorrando mucho. Si Alemania gastase más, al resto de los países nos iría mucho mejor. ¿Gastase en qué tipo de cosas? Por ejemplo, gastase más en infraestructuras, en gastos sociales, haría que los alemanes tuviesen más dinero, y si los alemanes tienen más dinero, comprarán más cosas de España, irán más vacaciones en España, irán más a Grecia, comprarán más productos españoles, y eso ayudaría a los países del sur. Pero los alemanes ahora mismo están en una situación donde ellos lo que nos han impuesto al resto de los países es una disciplina fiscal. Ellos creen que los países lo que tienen que tener son unas cuentas públicas saneadas y que la forma de salir de la crisis es con trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Esto cómo se refleja técnicamente? Fíjate, antes cuando un país estaba en crisis podía devaluar la moneda, de tal forma que si te iba mal, devaluabas la moneda, tu moneda era más barata y vendías tus productos fuera más baratos. Como está haciendo Estados Unidos recientemente y Venezuela. Por ejemplo, una devaluación es una manera de devolver la competitividad. Pero cuando un país está dentro del euro, como España, no tenemos tipo de cambio. No tenemos nuestra antigua peseta, no la tenemos. Seguramente si hubiéramos estado con la peseta, hubiéramos devaluado la peseta para poder salir adelante en la crisis económica. Pero cuando no tienes la posibilidad de devaluar la peseta, porque no la tienes, la única manera que te queda de devolver la competitividad es mediante una devaluación que se denomina técnicamente devaluación salarial. ¿En qué consiste esto? Pues muy sencillo. La forma de salir adelante ahora no es devaluar la moneda, cuestión que podías hacer de la noche a la mañana. Ahora tienes que devaluar los salarios. La forma de salir hacia adelante es que mis precios son más baratos, no porque mi moneda sea más barata, sino porque mis trabajadores ganan menos. Entonces, por ejemplo, España ha sufrido una devaluación salarial de un 20%. Alemania considera que la forma de salir de la crisis es no que ellos gasten más y nos ayuden, sino verdaderamente que los países indisciplinados del sur tengan una devaluación salarial, que los trabajadores ganen menos, sean más productivos y que de esa manera se recupere la productividad. ¿Y a qué puede obedecer esa política? Pues posiblemente porque yo cuando hablo con compañeros míos alemanes, pues porque posiblemente la señora Merkel cuando va a aplicar una política difícilmente puede justificar que vaya a aumentar el gasto público y el déficit para ayudar a los países del sur. Ellos nos ven como culpables de la crisis, que no lo hemos pasado muy bien, que hemos tenido fiesta, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que verdaderamente lo que tenemos ahora es que purgar nuestras culpas. Y la forma de hacerlo es mediante ese proceso de devaluación salarial, mediante unas políticas de liberalización de los mercados de trabajo, de regulación, que se supone que eso nos va a llevar a aumentar la competencia. Ello unido a un control de las cuentas públicas. Pero claro, esto que lo mismo en Alemania puede funcionar, en los países del sur parece ser que no está funcionando del todo, y entonces esto es un austericidio que posiblemente no sabemos a dónde nos va a llevar, porque la economía europea no se está recuperando. Pero es que digamos que la tendencia que considera la economía algo técnico, sin querer, responde a los intereses de los segmentos poblacionales que están en una situación de privilegios. Posiblemente, y además también dentro de la economía hay modas, ¿no? Porque todas estas escuelas, la economía ha sido pendular desde el punto de vista de que hay periodos donde se defiende la intervención y otros periodos donde se defiende la liberalización, pero no cabe duda que en este periodo de liberalización lo que nos ha traído una gran recesión, y gran parte de todos los problemas de desregulación de los sistemas financieros han sido pues la gran recesión que hemos sufrido.
muchas veces también, y hay una película yo creo que es bastante significativa a este respecto, cuando ves Inside Jobs, resulta que los economistas lo mismo no somos ni keynesianos ni monetaristas, sino somos de quien nos pagan, ¿no? De alguna manera pues también hay que decir que los economistas de alguna manera también lo que decimos es lo que nos dicen que tenemos que decir, porque si no de otra manera no nos pagan los estudios ni tenemos pues un reconocimiento. Y además, luego también, curiosamente, desde el punto de vista de la ciencia económica, cada vez se valoran más, y esto es una cuestión curiosa, se valoran más las aportaciones de economistas que se parecen más a los ingenieros, y que la parte social y que la economía es social, político, es un conjunto de cuestiones que es difícil entender la economía sin ello, pues está como dejada de un lado, ¿no? Los economistas que se dedican pues, a analizar pues, las influencias sociales sobre economía del desarrollo, son vistos como economistas flojos. Amartya Sen. Sí, son como economistas que verdaderamente, pues, estos son como... Y verdaderamente pues los economistas que se valoran son aquellos pues, que hacen modelos matemáticos complejos que luego verdaderamente pues, tampoco se sabe muy bien para qué ocurren, ¿no? Entonces también hay cierta moda ahora mismo por la matemática, por considerar que la economía pues, puede ser algo verdaderamente pues, como ingenieril, y que yo creo, en mi modesta opinión, pues que la economía hay que entenderla en un contexto político, económico y social, y que posiblemente es lo que hace muy atractiva la economía. Precisamente, Rodolfo, la siguiente pregunta que quería hacerte es que otro problema serio que parece estar ocurriendo en la Unión Europea es que el modelo de desarrollo social y económico que hemos tenido hasta hace unas décadas se pensaba que era el ideal a seguir por todos los países del mundo. En cierta manera se decía, no, en Europa la gente vive bien, todo el mundo en Europa vive bien, vive feliz, y ese modelo hay que llevarlo a diferentes partes del mundo. Pero desde la crisis económica de 2007-2008, una de las cosas que se ha puesto en manifiesto es que en la Unión Europea hay desigualdades no solamente entre los países, sino dentro de cada país hay desigualdades crecientes, que el modelo de desarrollo no es sostenible desde el punto de vista energético, porque se depende de materias primas como el petróleo, que puede en un momento determinado encarecer cualquier producto, porque siempre hay un transporte, hay bolsas, hay pesticidas, fertilizantes que utilizan el petróleo. Y por otro lado la cuestión medioambiental también, que el modelo de desarrollo europeo está, en cierta manera, occidental, está llegando a unos niveles de saturación medioambientales que son insostenibles y que no se puede expandir. Entonces, en cierta manera, hay una crisis de modelo de desarrollo, y en otras partes del mundo se lleva también décadas, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, experimentando con diferentes estrategias dentro de lo que se ha venido a denominar el área del desarrollo social y económico, que incluso se ha convertido también en un área de estudio importante, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones crees que sería necesario extraer de todo ese ámbito del desarrollo social y económico aplicables hoy día a la Unión Europea en algo que no parece ser algo como muy atractivo para la gente, pero es que realmente el modelo de desarrollo europeo no es sostenible, a largo plazo no podemos mantenerlo, y realmente la capacidad de generar procesos de desarrollo es muy baja, porque la mayoría de nosotros somos muy buenos utilizando tecnología o consumiendo bienes vanguardistas, pero si tuviéramos que producir lo más mínimo como un tomate, estaríamos en una situación muy complicada, ¿no? ¿Qué puedes decir de todo esto? Pues la primera cuestión, yo creo que también hay que saber delimitar qué es cada uno de los conceptos. Y es que quizás hemos olvidado una de las lecciones que nos enseñan a los economistas en las facultades, y es que crecimiento no es igual a desarrollo. O sea, un país puede crecer económicamente de una manera muy importante y no desarrollarse, porque el desarrollo implica una serie de cambios estructurales que afectan pues, a la igualdad en la distribución de la renta, a la igualdad desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las instituciones, de mejora de las instituciones, que el simple crecimiento no lleva consigo. O sea, que desarrollo es crecimiento económico más reformas estructurales e institucionales, y eso es una cuestión pues, que quizá pues, hemos olvidado, ¿no? Que verdaderamente el desarrollo es algo multidimensional y que el crecimiento por sí solo pues, no lleva. Desde el punto de vista también del modelo europeo, se ha visto una
debilidad estructural del modelo europeo, puesto que ese modelo europeo de estado de bienestar estaba pensado para economías cerradas, no estaba preparado para la globalización, ni tampoco estaba pensado para un envejecimiento progresivo de la población. ¿Podrías dar ejemplos de elementos concretos del modelo que no estaban preparados para la globalización o para... Bueno, el tema del envejecimiento es más claro porque la edad de jubilación era 65 y la gente se moría a los 70 y actualmente la esperanza de vida casi llega a los 90. Evidentemente, pues la sostenibilidad del estado de bienestar, por esa parte, pues es más difícil de poder sostenerla. Y luego, desde el punto de vista de la globalización, pues evidentemente esto ha abierto una competencia, se han abierto pues mercados. Y una cuestión que tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea pues quizá no se había previsto era que esta globalización a las clases más pudientes quizá le ha ido bien, pero a las clases medias toda la globalización pues le ha supuesto pues una inseguridad desde el punto de vista de poder conservar su puesto de trabajo y no se ha visto favorecido desde el punto de vista de una mejora de renta. Entonces, gran parte de lo que se está denominando ahora mismo populismo puede estar relacionado pues con unos segmentos grandes de población donde resulta que este modelo europeo pues que nos parecía que era un modelo seguro de bienestar, donde bueno, pues un poco más o menos pues que el Estado podía cuidar de ti, ahora mismo no es sostenible desde el punto de vista de los recursos que se necesitan y luego también desde el punto de vista que esa apertura comercial pues no ha sido beneficiosa para amplios segmentos de la población, pero sí para aquellos más privilegiados, ¿no? Entonces esa sensación de ira, de decir, bueno, ¿y esto quién tiene la culpa? Pues puede estar detrás de soluciones fáciles y que se están proponiendo pues, en algunos países y hace que ese fracaso de ese modelo económico de la Unión Europea esté llevando también a un fracaso de los modelos políticos, ¿no? Realmente pues, no hemos sido capaces de estar preparados para una situación de globalización y para poder adaptarse económicamente pues, a esos cambios. Entonces es una cuestión yo creo que importante. Y no cabe duda desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental que los modelos económicos intensivos en recursos naturales como los que estamos aplicando pues no son sostenibles a largo plazo. Eso, modelo económico intensivo significa agotar los recursos naturales. Agotarlos y que los otros no los tengan, ¿no? Es una cuestión que son modelos donde verdaderamente tú estás excluyendo a otros, ¿no? Entonces, posiblemente estamos en un momento de cambio de paradigmas económicos. No nos estamos dando cuenta, pero seguramente dentro de 20 años pues, recordaremos estas fechas como fechas de cambios de ideas. Ahora mismo no lo vemos porque estamos ahí, nos lleva la corriente del río, pero posiblemente dentro de 20 años vemos que estamos en un periodo de cambios desde el punto de vista de los paradigmas económicos. Ese es uno de los elementos que también se ha discutido aquí en algunos programas anteriores, que es como la generación, la aplicación y la difusión del conocimiento debería ser el eje de la vida social y la economía abordarse desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo podemos aprender juntos acerca de diferentes procesos de vida dentro de los cuales la economía sería uno de ellos? Porque hoy finalmente la economía es la que determina las lógicas de los otros sistemas sociales, ¿no? Es curioso cómo se ha dado esa desviación, ¿no? El desafío que tenemos ante nosotros es poder reconducir eso. Muy bien, Rodolfo. Otra cuestión que también quería plantearte es que, aunque en economía se habla mucho de la competición, de la necesidad de tener un mercado donde los bienes y servicios puedan competir libremente y que eso, además con toda la teoría de la mano invisible, hace que se regulen los precios, etc. Una de las lecciones que también se está aprendiendo dentro de todo el discurso sobre la gobernanza es que la competición como eje vertebrador de la vida social podía haber sido útil hasta ahora, pero en una sociedad que se ha vuelto más compleja, que se ha vuelto más interconectada, donde los procesos se solapan, la competición parece haber agotado su capacidad de articular la vida social y se requiere también otros principios que puedan vertebrar la sociedad como la cooperación y la reciprocidad. ¿Cómo crees que se podría avanzar también hacia otras formas económicas donde la competición no jugase un papel tan importante? Posiblemente estamos viviendo, que luego
creo que con perspectiva dentro de 20 años lo veremos, está surgiendo nuevas formas de economía, la economía colaborativa, y eso es también por un cambio de mentalidad, ¿no? Ahora mismo el hecho de, con el que hemos construido la teoría económica que enseñamos a nuestros alumnos, se basa en microeconomía, donde las personas son egoístas y tratan de maximizar su bienestar. Hay un cambio de paradigma. Ahora mismo las personas que están en una economía colaborativa no se ajustan a ello, sino verdaderamente frente a lo que podíamos pensar que era normal, decir, a mí me gusta tener una cosa, no, ahora me gusta disfrutar de una cosa, pero no tenerla. Entonces yo creo que la gente joven está teniendo un cambio hacia lo que es disfrutar las cosas, pero no la posesión, y de hecho pues comentaban pues algunos directivos de empresas de automóvil que dicen, claro, antes los chicos cuando eran jóvenes lo primero que deseabas era comprarte un coche, si no tienes un coche no eras nadie. No, ahora lo que quieren es compartir un coche, utilizar un coche. Ahora la cuestión no es que quiero tener una casa, sino que quiero pues, utilizar una casa. Ahora no es que quiero tener una casa de vacaciones, sino quiero tener por la oportunidad de tener una casa para pasar unos días en Barcelona y otros días en Dublín y otros días en... Entonces está habiendo ahora un cambio de paradigma que también está apoyado mucho en las nuevas tecnologías. Pues antes toda la economía colaborativa era impensable, es impensable sin todo el desarrollo que está habiendo de nuevas tecnologías. Y yo creo que posiblemente con el tiempo vamos a ver pues, que este surgimiento de la economía colaborativa va a ser uno de los grandes cambios de paradigma que va a haber en la economía. Y que posiblemente pues, sea mejor, ¿no? Desde el punto de vista de que no sea el eje la competencia, el egoísmo, sino pues, otra serie de valores y que nos haga quizá menos materialistas y que nos permita desarrollar pues, otras facetas, ¿no? del ser humano. Precisamente cuando uno logra ir más allá del discurso convencional, se da en varios ámbitos, en la economía, en la ciencia, uno ve que en lo más profundo existe una serie de convicciones, de axiomas que parece que son hechos. Por ejemplo, el hecho de la economía actual se base en esa concepción de que el ser humano es egoísta por naturaleza, parece que es un hecho, pero es una concepción que puede ser objeto de debate, ¿no? Una de las cosas que hemos también tratado en estas tertulias con algunos invitados es la necesidad de tener un diálogo entre la ciencia, la religión, para ver elementos que son comunes y que no son hechos, sino que requieren cierto consenso, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es lo mejor para todos? ¿Qué es el bien común? Ese tipo de concepciones no tienen una respuesta directa, sino que siempre todo sistema social se va a fundamentar en una serie de acuerdos que hagamos sobre esa temática, ¿no? Es curioso, yo cuando estaba también en la universidad tenía un profesor de economía, muy buena gente, además él tenía toda una teoría de cómo generar igualdad social, pero no redistribuyendo, sino generando condiciones de partida igualitarias. El estilo de Rawls y todos los que han seguido. Pero era muy difícil hablar con él sobre este punto, porque él planteaba que el hecho de que los seres humanos seamos egoístas por naturaleza es un hecho, no requiere debate, todas las investigaciones del universo lo demuestran y lo único que hay que hacer es canalizarlo. Entonces, cuando planteamos, había otros compañeros de clase, bueno, ¿y qué pasa con los animales? Que a veces se comportan de manera altruista. Bueno, decía, no, eso es una extensión del yo, porque lo que quieren es... Bueno, ¿qué pasa con la madre que cuida de su niño desinteresado? Dice, es que el hijo en realidad también es como si fuera la persona. Entonces, constantemente lo retorcía, ¿no? Yo decía, oh, es impresionante cómo puede llegar la ideología. Es que posiblemente a los economistas, claro, nos han educado en una serie de supuestos en una economía ortodoxa y que verdaderamente, pues nos dicen el padre de la economía, Adam Smith, y la mano invisible es el egoísmo, ¿no? Se decía, no es que el carnicero sea simpático contigo porque tú le caes bien, sino verdaderamente porque te quiere vender carne, ¿no? Entonces el fundamento de la mano invisible es que el egoísmo pues lleva pues a todo el sistema mercado, pero también hay situaciones donde el egoísmo no funciona y de hecho pues hay aportaciones económicas recientes de que las soluciones cooperativas pues también pueden darse, ¿no? Pero que posiblemente los economistas pues que de alguna manera pues no seguían esas normas ortodoxas de explicar la economía pues han considerado como
bichos raros, ¿no? Es decir, bueno, que nos está contando, cuando verdaderamente aquí la microeconomía pues se basa en eso. Estos son los supuestos y al final pues desarrollamos toda una teoría que verdaderamente, claro, los supuestos en los que se basa la teoría microeconómica, el comportamiento humano, pues sus supuestos pues habría que revisarlos, ¿no? Si son realistas o no son realistas, ¿no? Aprovecho, por cierto, la oportunidad para decirles a los televidentes, a quienes nos están viendo, que la próxima tertulia, que se celebrará en directo en CEDEU el 1 de diciembre a las 12 de la mañana, aunque después se pasará en diferido como todos nuestros programas, participará Emilio Muñoz Ruiz, que fue presidente del CSIC y ha sido secretario general de Política Científica, director general, ha ocupado varios cargos de política científica a lo largo de su vida, y él, aunque estudió farmacia, se doctoró en farmacia, ha pasado gran parte de su vida estudiando la conexión entre la evolución, la biología y la economía. Y una de las cosas que él plantea es que los economistas utilizan la teoría de la evolución para justificar su adherencia a la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza y la competición debe ser el eje de la vida social, pero él plantea que eso ha sido fruto de una revisión parcial de la teoría de la evolución. Y precisamente vamos a hablar con él sobre este tema, ¿no? Él plantea que la cooperación ha tenido un papel mucho más importante de lo que aparece en las interpretaciones que se han generalizado, y cree que se pueden aplicar lecciones al ámbito económico. Simplemente este paréntesis para como anunciarles lo que va a venir después, ¿no? Otra pregunta que quería mencionarte, Rodolfo, es que en el 2008 se creó el Libro Blanco para la Gobernanza Europea. Y en principio se definía una serie de principios que debían guiar la definición de las políticas públicas en la Unión Europea. Algunos de los principios que aparecen son la apertura, la transparencia, la participación de los ciudadanos, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. En términos prácticos, sin embargo, ¿de qué forma se definen las políticas económicas europeas? Porque las políticas del Banco Central Europeo, según estabas planteando, realmente no parecen tener muy en cuenta estos principios que forman parte desde el 2008 del Libro Blanco para la Gobernanza Europea, ¿no? Desde el punto de vista de la política monetaria, pues sí hay una rendición de cuentas, hay que el Parlamento Europeo pues, puede pedir explicaciones a lo que ha hecho, porque verdaderamente el Banco Central Europeo, pero verdaderamente es un organismo muy poderoso. Posiblemente el señor Marco Draghi sea una de las personas más poderosas de la Tierra, junto a la señora Yellen. Verdaderamente pues ahí no hay sí hay esa transparencia desde el punto de vista de lo que son las decisiones del Banco Central Europeo, de cómo se han tomado, pues sí tienes ese acceso, pero verdaderamente de partida no hay esa participación desde el punto de vista de qué decisión. Entonces el problema es que está desbalanceado, porque si por un lado tienes un organismo técnico independiente, pero hubiese posibilidad de aplicar políticas de gasto y de impuestos que pudiesen balancear, ¿no?, pues esas decisiones del Banco Central Europeo, pues sí podríamos tener una mezcla de políticas económicas pues, que fuese la mejor posible para cada uno de los países. Pero como hemos visto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un pacto que no ha funcionado bien. El primer incumplidor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue Alemania, y de hecho cambió las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no?, para poder no ser sancionado, ¿no? Es curioso, ¿no?, que a los países que incumplen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se les sanciona, pero cuando Alemania, que fue el primero de los primeros que lo incumplió, directamente dijo no, yo cambio las reglas del juego junto con Francia para no ser sancionados. Entonces verdaderamente, claro, tenemos una situación donde la aplicación de las políticas económicas pues desde luego no se refleja desde un punto de vista de una aplicación técnica y práctica que sea la adecuada. Luego también, pues dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues tenemos luego la reconducción del déficit. Por ejemplo, España ahora mismo tenemos ese compromiso, ¿no?, de reducir el déficit para el año que viene. Cuando estás por encima del 3%, pues tienes que reducir el déficit de una manera creíble para que no te sancionen. España ha sido a punto de ser sancionada por incumplimiento. Somos uno de los países pues, que le están incumpliendo sistemáticamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero también es cierto que las reglas pueden ser diferentes, ¿no? O sea, que España lo mismo no ha sido sancionada pues, por una serie de decisiones que quizá pues,
pueden estar relacionadas también con la política, ¿no? Es decir, un país como el nuestro que ha tenido unos ajustes muy duros, si además es sancionado, pues podría ser pues algo contrario pues a un proyecto europeo, decir, bueno, verdaderamente yo estoy aquí esforzándome, no he podido hacerlo mejor y me sancionan. Pero lo que está claro es que desde el punto de vista práctico de la gobernanza de la Unión Europea, pues ahora mismo no funciona y nos tenemos que plantear qué hacer. Un caso también desde el punto de vista de la gobernanza europea y de la debilidad de la gobernanza europea ha sido el denominado Plan Juncker, que consistía en ayudar mediante políticas de impulso de los sectores privados, por ejemplo, de infraestructuras, mediante, no es una inversión directa, sino más bien un apalancamiento de inversiones. Es decir, el Plan Juncker pone una cantidad de dinero que junto con otras aportaciones pues sirva para hacer proyectos. Pues ha sido un fracaso verdaderamente el plan Juncker. O sea, verdaderamente la Unión Europea está coja desde el punto de vista de esa política fiscal común. Cuando hemos tenido una situación de crisis como la griega, se han saltado las costuras, ¿no? Es decir, bueno, verdaderamente no tenemos una deuda pública que sea la deuda pública de la Unión Europea, sino son diferentes mercados de deuda pública, ¿no? Entonces, verdaderamente, por ahí es por donde hay que completar el proyecto europeo. Lo que pasa es que desgraciadamente estamos en una situación económica y política donde quizás sean los nacionalismos que están ahora mismo surgiendo y de hecho pues el Brexit es una muestra de ello, que es un viento en contra, ¿no?, a un proceso de profundización de la Unión Europea. Entonces, según lo que estamos diciendo, parecería que en realidad el curso a seguir sería avanzar en términos de unidad y en la medida que la unidad está fortalecida poder abordar la cuestión económica de forma más eficaz en lugar de hacerlo al revés, ¿no?, como es el sendero que se está siguiendo. Pero posiblemente ahora mismo es que los vientos parece que son en contra. Brexit, Nexit, Holanda se plantea también qué ocurrirá. Ahora mismo estamos también con la incertidumbre en Italia de qué va a ocurrir con la consulta sobre la reforma del sistema de elección. O sea, ahora mismo son tiempos convulsos desde el punto de vista de la unidad europea, ¿no? Un proyecto que hace años pensamos que era irreversible, nos estamos dando cuenta que no lo es y que puede ser un proyecto reversible. Y es importante mantener en la mente cuáles eran las motivaciones iniciales del proyecto europeo, porque tú lo conoces mejor que yo, pero la Unión Europea surge después de la Segunda Guerra Mundial haciendo un acuerdo económico, pero un acuerdo económico para controlar aquellos minerales que servían para producir armas. Para producir armas, evidentemente. La comunidad económica, el carbón y el acero eran básicos desde el punto de vista militar y lo que se pensó es que para evitar una guerra, pues qué mejor, ¿no?, que hubiese una comunidad económica de esos materiales. O sea, el proyecto europeo parte de un proyecto de evitar las consecuencias no nefastas que tuvo la Segunda Guerra Mundial, y un proyecto donde Alemania, Francia y Reino Unido pues fueron sus impulsores. No vamos a tener una Segunda Guerra Mundial, pero claro, la cuestión es que ahora mismo nos encontramos con amenazas en Francia de partidos que abogan por menos Europa, Reino Unido con su Brexit. Parece que estos padres fundadores, ¿no?, de esta idea están en una situación un tanto particular, ¿no?, desde el punto de vista del impulso, ¿no?, del proceso europeo, que no cabe duda que lo que dijo Winston Churchill, dijo frente pues a los problemas que han surgido de la guerra y el avance de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nuestro objetivo sería crear una federación europea, ¿no? Eso es un proyecto federalista, ¿no?, al que vamos. No sé si con paso firme, pero parece que en los últimos tiempos no es con paso firme, pero no cabe duda, el proyecto es una unidad europea, tener unos Estados Unidos de Europa, ¿no? Eso sería nuestro objetivo. En este momento todos aquellos medios de comunicación o personas que son generadores de opinión, educadores, deberían traer siempre a la memoria colectiva esta idea, porque en la Unión Europea parece que es un proyecto económico, parece que es en cierta manera un lujo que estamos intentando construir, pero en realidad en sus orígenes está toda esta idea de la pacificación. Entonces, cuando hay ese movimiento hacia atrás, los historiadores siempre dicen hay que tener cuidado, hay que volver a la historia, volver a los orígenes, lo que ha ocurrido antes para que no se repita, ¿no?
importante traerlo siempre a la mente. A ese respecto, por ejemplo, vemos que a diferencia de la OTAN y la ONU, la Unión Europea, a pesar de que pretendía evitar una tercera guerra dentro de Europa, no encarna el principio de seguridad colectiva. En cierta manera, esta idea de que vamos a hacer un convenio entre nosotros, vamos a comprometernos a utilizar las armas, que ese sí está, pero al mismo tiempo vamos a generar un mecanismo que permita que si algún otro país nos ataca o decide utilizar la violencia con otro, todos juntos nos volvemos hacia. La Unión Europea carece de ejército, carece de toda esa noción y ha depositado su defensa en la OTAN, y en la OTAN principalmente Estados Unidos es el que pone las armas, ¿no? El ejército. ¿Qué piensas sobre esta cuestión? Pues curiosamente es un tema de actualidad. El pasado lunes pues nos planteamos en Europa qué ocurre, porque como todos sabemos la pasada semana fue elegido un nuevo presidente de Estados Unidos que considera que la situación, cómo se ha gestionado la defensa, pues para él es un tanto injusta. La idea es que Estados Unidos es el garante de la seguridad mundial y nosotros pues somos beneficiarios de esa labor de policía. Pero claro, él ha dicho que claro, que los estados de Europa pues tienen que gastar más porque él se va a retirar. O sea, de alguna manera ha dicho, mira, yo aquí yo voy a hacer una política de gasto público militar importante, es una de sus propuestas de Donald Trump, pero que Europa se paguen ellos, y que ahora mismo si no llega al 1%, un poquito más del 1% el gasto militar, lo tienen que elevar al 2% porque ellos se tienen que defender, porque claro, nosotros ya esto no lo podemos dar gratis. Entonces ahora mismo la Unión Europea pues, se encuentra en una encrucijada, es decir, bueno, si ahora mismo nos retiran pues esta protección, este paraguas que nos ha estado dando Estados Unidos, luego veremos si nos lo daba gratis o no, o con qué interés nos daba ese paraguas, pues eso es lo que nos va a hacer plantearnos es si necesitamos tener un ejército europeo. Parece ser que esa no es la decisión o la vía que quieren tomar los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores que se han reunido el pasado lunes, pero sí lo que quieren hacer es una mayor coordinación y una mejor preparación pues, de los ejércitos europeos. Entonces ahora mismo la cuestión es importante porque lo que nos planteamos ahora es que el mapa geopolítico pues, puede cambiar. De hecho, que Estados Unidos pues, retire esa protección pues, supone que esa expansión de la Unión Europea hacia los países del este, que está habiendo con esa incorporación de países del este, se vea frenada e incluso cercenada. Porque de hecho, pues, como dijo Donald Trump, ¿no? Decir, bueno, pues, si Rusia pues, ataca pues, a los países bálticos, y bueno, pues eso es una cuestión de Rusia, ¿no? Y ahí, ¿no? De Unión Europea, ¿no? O sea que la amenaza de procesos anexionistas de lo que se puede considerar Europa o periferia de Europa, como es el caso de Crimea, o como pueden ser los países bálticos, que eran antiguas repúblicas socialistas soviéticas, está ahí. Entonces ahora mismo tenemos que hacer un replanteamiento, ¿no? de la política de defensa común, en una situación donde lo que se nos va a pedir, vamos a necesitar es un aumento de gasto público militar, en una situación donde tenemos una situación de crisis económica y déficit público importante en algunos países, ¿no? Entonces eso es un gran reto ahora mismo. Sí, sí. Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha sido un benefactor de Europa, ¿no? Aunque siempre en las relaciones internacionales está el fantasma del interés nacional, ¿no? Obviamente pues los que se dedican a relaciones internacionales utilizan, igual que los economistas utilizan, no todos, muchos de ellos, el egoísmo como el axioma que rige las relaciones entre los individuos. Los que estudian relaciones internacionales utilizan el interés nacional como el axioma que rige las relaciones entre los estados, y se ve que no siempre es así, ¿no? Los estados a veces se comportan también de forma altruista hacia otros, o buscan aliados estratégicos, o buscan simplemente países que son culturalmente afines, etc. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos contribuyó con el Plan Marshall a la reconstrucción de Europa, también tuvo ciertos beneficios, ¿no? Porque el mercado europeo se convirtió como uno de los principales mercados donde vendía sus productos. Entonces Estados Unidos también, a la Unión Europea le puede perjudicar económicamente el que no haya esa protección militar, porque tiene que incrementar su gasto militar. Estados Unidos, en términos económicos, ¿qué beneficio tenía en mantener la protección? ¿O era una cuestión geopolítica? Evidentemente es una cuestión geopolítica, ¿no? Esa protección
pues tenía una situación en la Guerra Fría pues estratégica, ¿no? desde el punto de vista de su situación geopolítica. Luego también se dice con, no sé si con cierta razón, pues que verdaderamente los grandes aliados de Estados Unidos dentro de la Unión Europea son Reino Unido y Alemania en especial, ¿no? Que de alguna manera Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna forma ha sido siempre pues una especie de comodín dentro de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, y siempre se cita con, no sé si será casualidad, que lo primero que hace el presidente alemán, la presidenta alemana, es ir a Estados Unidos, ¿no? Hay una relación estratégica entre Alemania y Estados Unidos. Evidentemente luego también no solamente el hecho de esa protección pues se lleva también aparejado que el armamento, ¿no? Y toda la industria militar pues depende, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? El caso de que nosotros tengamos que aumentar nuestro gasto militar, no vamos a comprar a otros países, vamos a comprar a Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene esos beneficios geopolíticos y luego también unos beneficios económicos, el de haber dado ese paraguas, ¿no? de protección. Evidentemente no lo han dado gratuitamente, no son los garantes de la libertad, o como ellos lo dicen, a cambio de nada, ¿no? Sino que verdaderamente pues también tienen sus beneficios. Muy bien, Rodolfo, ya llevamos una hora aproximadamente de tertulia y este es el espacio para que aquellos que nos acompañan de diferentes partes puedan, si quieren, hacer también comentarios, preguntas, aprovechar. Quería preguntar si hay propuestas encima de la mesa que se vean un poco más positivas, ¿no? O si hay alguna propuesta que intente integrar todos los desafíos que hay encima de la mesa. Pues ahora mismo es una situación de encrucijada y posiblemente lo que tenemos que hacer es más Europa. Más Europa en una situación donde los nacionalismos, y que los nacionalismos hemos visto lo que nos ha llevado desde el punto de vista de las guerras que hemos tenido. Creo que hay que saber bien de dónde venimos, de dónde viene el proyecto europeo y sobre todo que la gente joven entienda bien el proyecto europeo. A mí me llama mucho la atención que en el Brexit la gente que había viajado, los chicos jóvenes que habían viajado eran contrarios al Brexit. La gente que ha viajado y que tiene vivencias en otros países, pues resulta que entiende el proyecto europeo. Las personas que no han salido, que no lo ven, pues verdaderamente pues consideran que eso es una especie de burócratas que están ahí, de una cosa abstracta que verdaderamente no la entienden. De hecho hay un proyecto curioso, no sé si al final se llevará, pero que yo creo que puede ser bastante significativo a este respecto. Hay un proyecto de regalar un Interrail a todo europeo que dura 18 años, que conozca Europa. Es que la cuestión es que muchas veces podemos tener prejuicios de lo que no conocemos. Y verdaderamente, pues oye, pues lo mismo llegas y dices, oye, pues verdaderamente un chico alemán o un chico de Italia, pues oye, no es tan diferente a mí, ¿sabes? Tiene una cultura común, somos europeos. O sea, crear ese sentimiento de más Europa, yo creo que es importante. El de las soluciones fáciles, de que a mí el que me está fastidiando es el polaco, el rumano, no tiene sentido. O sea, somos un proyecto común, es la Unión Europea, con unas raíces culturales comunes y eso es la forma de avanzar. O sea, quien venga a vender ideas de que verdaderamente Francia va a estar mejor sola, Alemania va a estar mejor sola y que verdaderamente vamos a estar mejor solos, pues verdaderamente se equivoca, ¿no? Yo creo que hay un proverbio, creo que es africano, interesante, creo que ilustrativo, que dice que si quieres ir rápido ves solo y si quieres ir lejos ves acompañado. Mejor que vayamos acompañados los países en un proyecto común que ir solos. Creo que eso sería uno de los enfoques que sigue también la Oficina de Asuntos Públicos que organiza con la Solana, la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Madrid de España, que organiza con la Solana estas tertulias, precisamente buscar modelos alternativos de organización social. Estamos poniendo el foco de atención a la economía y por eso es que han pasado por aquí pues algunos exponentes de la economía del bien común. Las tertulias anteriores tuvieron
asociación de empresas de triple balance, sanas, que están explorando nuevos modelos económicos, pero nosotros también intentamos nutrirnos de experiencias de diferentes organizaciones, diferentes iniciativas, tanto en el ámbito de la gobernanza como de la economía, que nos den perspectivas novedosas que sean transferibles a las políticas públicas, ¿no? Es un desafío. Hay un amigo norteamericano, profesor también de Sociología de la Comunicación, Michael Calvert, tiene un libro que se llama Más allá de la cultura del conflicto, que va a ser traducido recientemente, donde primero analiza cuáles son algunos de los problemas que él denomina el conflictualismo normativo. Dice que se ha establecido un planteamiento normativo de que la competición y el conflicto son el eje de la vida social, y analiza cómo eso proviene de la economía, pero se aplica en la política, en el sistema judicial, en los medios de comunicación, en la academia, en la sociedad civil, y eso está impidiendo precisamente generar progreso, generar iniciativas colectivas, y después se nutre de las experiencias de algunas organizaciones en el mundo que están arrojando luces de nuevas formas de gestionar lo común. Es menester mencionar que cuando hablamos de políticas públicas no nos referimos a hacer política partidista, sino como Aristóteles lo plantea. La política es el arte de gestionar lo común, lo que nos compete a todos, que es lo contrario de lo que los griegos decían los idiotas, ¿no? Los idiotas, según los griegos, es una palabra que suena muy feo, pero era simplemente aquellas personas que no se preocupaban por el bien común, sino que se preocupaban solo de sí mismos, que es precisamente la ética opuesta a lo que se plantea muchas veces hoy día, ¿no? Entonces ese es el ámbito, el de lo político, lo práctico, lo ético, que Aristóteles lo metía todo dentro de la misma categoría, que tiene que darse para encontrar modelos alternativos de organización social y también nutrirse de todos los sistemas, de la ciencia, de la religión, de las experiencias colectivas de la humanidad exitosas en todos estos ámbitos. No es un sendero fácil, pero hacia ahí es a donde esperamos que podamos avanzar. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí concluye nuestra quinta tertulia. Volver a agradecerte, Rodolfo, el que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido realmente una conversación muy enriquecedora. Esperamos contar contigo nuevamente, a pesar de las dificultades de coordinar las agendas a veces. Y quedas invitado también para otros programas que hagamos sobre otros temas para que puedas asistir. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos aquellos que nos han estado viendo y que nos siguen por diferentes medios. amaranta.tv